Y vamos. Ya chicos, habíamos estado hablando acerca de las fracturas, pero ahora vamos a ver en específico los distintos tipos de fracturas. Ya sabemos un poco más de manejo, sabemos un poco las clasificaciones que tienen, pero ahora nos vamos a ir de lleno a lo que son los distintos tipos de fracturas faciales. ¿Ya? Vamos a partir por lo que son las fracturas mandibulares. Ya, muchísima información y clasificaciones distintas, distintos autores, ¿cierto? Los manejos van a depender de acuerdo al país también donde se encuentren, pero hay ciertos consensos acerca de todos los tipos de fractura, que es lo que vamos a revisar. De todas formas, al final de la clase les dejé unos links para que ustedes puedan revisar algunos papers. ¿Ya? Principios quirúrgicos. A todas las fracturas. Siempre fijarse en la oclusión. Ya cuando hay una fractura podemos perder la oclusión, y parte de hacer una reducción es poder fijar el maxilar con la mandíbula para que después cuando se haga la osteosíntesis, que es la cirugía, ¿cierto? Donde se ponen las plaquitas, los pernos, ¿cierto? Pueda estar estable, no sacamos nada contra una mandíbula preciosa, maravillosa, que se reconstituyó perfectamente, si no va a literalmente a calzar o a encajar con su maxilar, ¿cierto? Entonces, lo primero es fijarse en la oclusión. Una cirugía va a ser exitosa siempre y cuando podamos devolverle al paciente su, entre comillas, lo más natural o normalidad que el paciente tenía antiguamente. Reducción anatómica. Fijación de las fracturas está determinada por el tipo de fractura, forma y número de fractura. Ya, la primera reducción es llevar a la zona, ¿cierto? Al sitio, esta fractura, ¿cierto? Se fracturó una zona, tratar de juntar ambas partes de este rompecabezas. Y la fijación es poder que quede fijo, literalmente. ¿Ya? Es que esa reducción se pueda fijar de distintos tipos de formas. ¿Ya? Siempre privilegiar la fijación y la reducción lo más inmediatamente posible, dentro de lo posible, obviamente. Y la fijación definitiva tiene que ser durante la semana, si no se empieza a generar una serie de, de nuevas estructuras. Usted lo vimos en lo que es reparación del hueso, ¿cierto? Si nosotros una partecita, ¿cierto? Un rasgo de fractura nos queda distante, ¿cierto? Se va a empezar a generar huesito en esa zona, se va a empezar a osificar mal, se va a quedar ese callo óseo mal, ¿cierto? Y por lo tanto va a generarse ya una deformidad en este hueso. Y ya después la cirugía obviamente no va a ser tan fácil, va a haber que cortar, va a ser que hacer un montón de otros tipos de técnicas, ¿ya? Pero siempre va a depender de que el paciente esté estable, ¿ya? Acuérdense del ABCDE. Accesibilidad y visibilidad, visibilidad y estabilidad de la fractura. Número, tamaño y posición de las placas y tornillos van a variar, depende del tipo de fractura. Entonces, idealmente, máximo que esta cirugía se realice dentro de una semana. ¿Ya? Y que en general se prefiera la reducción y fijación quirúrgica inmediata. Ya, si tenemos la opción de que el paciente vaya directo a pabellón, ideal. Pero como siempre sabemos que hay accidentes que ocurren distantes a los sitios de donde después se va a hacer la cirugía, hay que tener en consideración la reducción y la fijación. Haciendo un repaso ya de lo que es anatomía del cuerpo, ¿cierto? Anatomía ósea. El cuerpo va a tener arbotantes que van a ser pilares o vigas. ¿Qué son los arbotantes? ¿Ya? Igual que en una construcción, vamos a tener estas especies como de como estructuras principales, ¿cierto? Y vamos a tener estas suertes como de ayuda o zonas de mayor densidad ósea que le van a dar soporte a esta estructura. Ya no sé si se entiende. Estas serían las arbotantes, que van a ser zonas que van a ser más densas, que van a ser zonas de mayor fuerza, que nos van a ayudar a que este edificio, por ejemplo, no se nos vaya a derrumbar. ¿Ya? Lo mismo pasa en la cara. Vamos a tener este tipo de pilares que van a ser zonas más densas de hueso, que nos van a ayudar a tener mayor soporte frente a una fractura.
y ahí vamos a encontrar los pilares y las vigas o arcos. O también se llama arbotantes o contrafuertes, ¿ya? El esqueleto craneomaxilofacial está diseñado para proteger estructura. Recuerden que nuestros huesitos, sobre todo los de la cara, están diseñados para proteger las estructuras más vitales, ¿cierto? Sistema nervioso, ojos, vía respiratoria y digestiva. Las vigas y pilares son elementos maestros que permitirán reconstruir el esqueleto y fijar la osteosíntesis, ¿ya? Van a ser zonas donde nosotros vamos a tener mayor anclaje para poder realizar la osteosíntesis. La reducción y estabilización de estos son la garantía de una perfecta recuperación de los volúmenes de la cara. Tenemos las vigas y los pilares. Como lo vimos, las vigas son las arbotantes horizontales, ¿cierto? Las que están en este sentido. Y vamos a tener la del reborde orbitario superior, arco cigomático, reborde alveolar maxilar y el cuerpo mandibular. ¿Ya? Eso van a ser las zonas donde va a tener mayor densidad y va a tener mayor fuerza, mayor soporte el huesito. ¿Ya? Y luego tenemos los pilares verticales, ¿ya? Que vamos a tener el reborde orbitario lateral y medial, estos dos, unión cigomático maxilar, y unión térigo-maxilar y la rama mandibular. ¿Ya? Acá también lo tenemos distribuido de distintas formas para que puedan visualizarlo de mejor manera, a veces con un dibujito. ¿Ya? Eso tienen que aprenderse cuáles son las vigas y cuáles son los pilares de la cara. Un poquito más de epidemiología. Tenemos que el tercio medio, ¿ya? Recordar que tenemos la cara la podemos dividir en tercios y la mayor cantidad de las fracturas se van a dar en el tercio medio, ¿ya? Con eso quiero que se queden más que con el número, ¿ya? El tercio frontal mucho menos y le sigue el tercio inferior o las fracturas de mandíbula. Y vamos a ir entonces a las fracturas mandibulares. Hacer un repaso, ¿ya? De todo lo que es la anatomía de la mandíbula, porque hay una clasificación que va a ser de acuerdo a su localización anatómica. Entonces podemos encontrar fractura de cóndilo, fractura del proceso coronoide, fracturas de rama, de ángulo, fractura alveolar, ¿cierto? Sínfisis y cuerpo. Sínfisis justo cuando pasa por la línea media, ¿ya? Y parasinficiaria o paramedianas son cuando están laterales a la línea media, ¿cierto? Pero que no alcanzan a estar en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una fractura en esta zona, sería una parasinficiaria o paramediana, ¿ya? Y también tenemos la intracapsular de cabeza y cuello alta y la extracapsular cuello baja o subcondilia. Clasificación según las características del hueso. Tenemos la mandíbula atrófica, que obviamente nos va a ofrecer un huesito menos resistente, ¿ya? Disminución de la altura ósea, de la calidad, de la irrigación y una actividad metabólica y celular disminuida. Ya, obviamente es más fácil que se fracture este hueso que un hueso con su proceso alveolar, ¿cierto? Y sus dientes. Clasificación según situación dentaria, dentario, dentulo parcial, dentulo total y dependiendo del tipo de dentición, primaria, mixta o definitiva. Clasificación biomecánica. Entonces aquí vamos a tener fuerzas de tensión y compresión. ¿Quiénes van a dar esto? Va a estar ayudado por la musculatura. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener ciertas fracturas que van a ser más favorables que otras menos favorables. Si tenemos una fuerza de tracción de la musculatura y tenemos una fractura que se nos dé justo a favor de esa fuerza, ¿ya? El músculo va a traccionar ese rasgo de fractura, por lo tanto me va a separar las partes de esta fractura, ¿ya? Por lo tanto va a ser menos favorable, ¿ya? O desfavorable. Entonces ahí tenemos que evaluar que tenemos distintos tipos de fuerzas musculares, recordar las inserciones musculares, ¿ya? Y la fuerza que van a ejercer, ¿cierto? Por ejemplo, el massetero nos va a llevar la mandíbula en esta dirección, ¿ya? Y aquí tenemos el temporal, nos va a llevar en esta dirección, nos va a traccionar la
la mandíbula, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos una fractura a esta altura del proceso coronoide, ¿cierto? El temporal que va a hacer, me va a tratar de separar ambas partes de la fractura porque va a traccionar hacia arriba, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Y el músculo digástrico que me va a traccionar en la dirección contraria, ¿ya? Así que a aprenderse eso. Y entonces vamos a tener fuerzas favorables o desfavorables, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, donde tenemos una fuerza que se generó en esta dirección, ¿cierto? La vamos a tener una fuerza de tensión hacia abajo, ¿ya? Perdón, fuerza externa aplicada anteriormente. Se nos generó una fuerza o un impacto, ¿cierto? En esta dirección. Vamos a tener entonces las fuerzas de tensión superior y las fuerzas de compresión inferior. Entonces, esto se va a tensar hacia acá y se va a comprimir en esta dirección, ¿ya? Y si tuviéramos una fuerza aplicada posteriormente, vamos a tener fuerza de tensión inferior, ¿ya? Y fuerza de compresión superior, ¿ya? Esta parte se nos va a tender a irse hacia atrás y esa parte hacia adelante. Entonces se va a comprimir esta zona. Como resultado de las fuerzas laterales que actúan sobre la mandíbula, la zona de compresión es externa y la zona de tensión es medial, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la zona de compresión externa y la de tensión medial, por lo tanto va a tender a ser esta suerte de figura, ¿cierto? Va a tratar de traccionar en ese sentido la mandíbula, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta musculatura que yo les decía, vamos a tener fracturas que van a ser más favorables y otras que van a ser menos favorables. Por ejemplo, si yo tengo una fractura en este sentido, lo más probable es que se me vaya a separar, ¿cierto? Pero si yo lo tengo en este sentido, es probable que la misma musculatura me mantenga un poco más estable la fractura. Igual que en este caso se ve un poquito más, ¿ya? Em, Este sería la fractura, ¿cierto? Vamos a tener los dos rangos de fractura. ¿Y qué va a hacer el macétero? Va a tratar de tirarme el huesito en este sentido. Por lo tanto, si yo tengo una fractura de posterior hacia anterior, va a quedar como atrapada en esta zona el ángulo mandibular. Pero si yo la tengo en esta otra dirección, ¿cierto? El músculo al traccionarlo va a hacer que se separen ambas partes de la fractura, ambos rasgos de fractura. ¿Se entiende un poquito más con este ejemplo? En este caso queda como pillado, ¿cierto? Y en este caso me va a tender a separar las partes de la fractura. Va a ser más desfavorable. Esta sería favorable, esta sería desfavorable. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Lo mismo en este caso, ¿ya? O acá está dibujado como desfavorable, entonces la que pueda ser en el mismo sentido de la musculatura y es favorable la que pueda quedar contraria para que se genere una prisión acá del huesito. En la mandíbula, bueno, mandíbula y maxilar, vamos a tener tratamientos de urgencia que van a ser la fijación maxilomandibular, que vamos a tener estos arcos de Ehrlich y vamos a poder fijarlos con elásticos o pudiese ser también con alambres, ¿ya? Esto eso es como una especie es un arco, ¿ya? Que cruza, ¿cierto? Todo el maxilar y toda la mandíbula, tiene que tener sus aspas hacia el lado contrario para que después se me pueda acá enganchar el elástico o el alambre, ¿ya? Y se engancha de aquí y se engancha de la parte inferior, ¿ya? Para poder fijar, que quede cerrado esto, que no se abra, para que se pueda estabilizar la oclusión del paciente y después el paciente va a cirugía así, ¿ya? Porque obviamente, bueno, por efecto de la musculatura, lo que estábamos viendo recién, puedo tener zonas que estén inestables, entonces que se me estén moviendo partes de la fractura, entonces con esto estabilizamos, sellamos la oclusión para que también el cirujano sepa cómo es la oclusión del paciente y quede lo más
parecido posible, ¿cierto? O quede la oclusión idealmente fija, a veces se corre, ¿cierto? Un par de milímetros al realizarse la osteosíntesis, pero lo ideal es que no, ¿cierto? Que al fijarse esto se puede hacer la reducción, la osteosíntesis de mejor manera y el paciente vaya a quedar con una mordida cerrada, ¿cierto? Si no lo vamos a hacer, se va a realizar la cirugía y el paciente puede quedar literalmente con la boca abierta y su hueso ya va a ser, se va a osificar, ¿cierto? Y luego hay que hacer otra cirugía para que el paciente pueda recuperar su oclusión, ¿ya? Entonces, función de esto, aliviar el dolor, hemostasia, evitar infecciones y permitir la ingesta. También hay otro tipo de fijación que es con tornillos, que son estos microtornillos que se anclan al hueso, ¿ya? Y se le atraviesan también estos alambres, ¿ya? Pueden ser 4 o pueden ser 6, ¿ya? Como en este caso son 6. Doctora, Dígame. ¿se fija en oclusión? O sea, que el paciente tiene que quedar ¿Mm? de forma permanente hasta recibir la cirugía así, o igual Exacto. tiene la posibilidad de abrir un poco, No, porque ¿cómo permito la ingesta a través de líquido? líquida, ingesta Porque, líquida. ¿Saben qué, chicos? Los ya. pacientes se la ingenian para comer. En realidad, como que yo creo que más le afecta a uno que al paciente. El paciente se la ingenia para comer. Pues se come con una bombilla, come por el lado. En realidad no, hasta, no sé, de verdad que hasta por completo se deberían comer. No, en general tienen que tener cuidado y tener dieta blanda, ¿ya? Pero los pacientes tienden a ser muy porfiados y tienden a comer igual, ¿ya? Y pasan por la comida por los lados, ¿cierto? Es difícil, pero son súper porfiados. Entonces, idealmente que el paciente pueda cumplir con una dieta blanda, o sea, idealmente que coma papillas. Y esto no debería durar mucho, debería ser una estabilización rápida para que el paciente vaya a cirugía. ¿Ya? No es un periodo prolongado de tiempo que él va a estar así. Aparte que esto se puede hacer con anestesia. Ustedes se preguntarán cómo se fija esto a los dientes. Pues esto se fija con alambre hacia atrás. Ya se atraviesa un alambre por debajo del punto de contacto y se va anclando este arco, ¿ya? Es súper incómodo. Y aparte que se puede realizar con un poquito de anestesia porque al cruzar acá bajo el punto de contacto, estoy pasando a llevar la papila. Ya, entonces una vez que se pasa la anestesia, va a generar bastante molestia. ¿Ya? Pero el paciente generalmente se le ingenia harto para comer. Pero idealmente que él pueda comer con una bombilla, que pueda comer papillas, ¿cierto? Y que no sea un periodo muy extenso de tiempo. Objetivo del tratamiento, restablecer la oclusión y función, establecer la dinámica mandibular, obtener simetría en 3 dimensiones, que hay que cuidar la estética facial, ¿ya? Esto dentro de lo posible, ¿ya? Esto es lo ideal. Mantener la salud articular, ideal también. Evitar alteración del crecimiento y desarrollo. Mínima morbilidad asociada al tratamiento, resultados que se establezcan en el tiempo. Y emplear los recursos eficientemente. ¿Ya? Hay que tratar al paciente darle una calidad de vida junto con este tratamiento, ¿cierto? No sacamos nada con armar este rompecabezas y que el paciente nunca más pueda morder, nunca más pueda sonreír, nunca más pueda abrir bien la boca, ¿cierto? Cada vez que la abra genere dolor, aunque lamentablemente cuando hay traumas de gran impacto, ¿cierto? Es difícil, cada vez entre más grave sea, más difícil va a poder ser devolverle al paciente, ¿cierto? Su normalidad, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que se quede lo mejor posible, ¿ya? Y dentro de eso, estar claro con cuáles son los objetivos de este tratamiento. Tratamiento, entonces, estabilización, tratamiento funcional y tenemos el tratamiento ortopédico y el tratamiento quirúrgico. Idealmente siempre es privilegiar que se realice el tratamiento quirúrgico, como les decía, dentro de una semana. Tratamiento funcional quirúrgico es el gold standard, lo que les decía recién, ¿cierto? Que es esta osteosíntesis interna, que va a ser alámbrica con placas y tornillos.
Indicaciones absolutas, fracturas de gran desplazamiento, pérdida de sustancia, conminuta, múltiples, panfaciales y atróficas. Desventajas, cicatriz cutánea, el costo y mayor lesión de estructura. Tratar de privilegiar siempre abordajes intraorales, ¿ya? Pero a veces el paciente llega con el abordaje hecho, ¿ya? Porque obviamente si se fracturó acá, puede que esta zona esté expuesta, esté lacerada, ¿cierto? Y en ese caso se prefiere, por comodidad, por acceso, se va a preferir ingresar por la misma vía, ¿ya? Que ya está abierto, ¿ya? Aunque no sea la zona más estética. Por ejemplo, si el paciente, vamos a ver el caso de esta fractura inferior, de la foto inferior, ¿ya? Y el paciente ya viene con toda esta zona expuesta, no voy a buscar, ¿cierto?, un ingreso intraoral, sino que ya está hecho su abordaje, ¿ya? Aunque sea una zona menos estética. Tratamiento de las fracturas de cóndilo, indicaciones y tratamiento postquirúrgico. Yo les dejé todas las indicaciones, ¿cierto?, para que les quede como una especie de apunte en la presentación, ¿ya? Así que lo vamos a pasar, me van diciendo igual si van quedando con alguna duda, ¿ya? Indicaciones de tratamiento quirúrgico, imposibilidad de restablecer la oclusión, bilateral panfacial, desplazamientos severos, reducción de la altura de la rama de mayor a 2 milímetros, cuerpo extraño y desplazamiento, ¿cierto?, a otra zona. Complicaciones, maloclusión e hipomovilidad, anquilosis, infección y pseudoartrosis y osteosíntesis. Ya, esta zona es bien compleja porque si no se trata bien, se puede generar la anquilosis, entonces el paciente nunca más va a poder abrir, ¿ya? O va a poder abrir haciendo fuerza en esa zona, ¿cierto? Y abriendo tratando de abrir por la otra articulación, y ahí sí o sí hay que hacer el tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Porque se nos va a anquilosar, literalmente se va a pegar la mandíbula a su articulación, pues va a quedar anquilosada completamente. Ya, chicos, hasta ahí lo que es fracturas mandibulares. ¿Tienen alguna duda hasta ahí para seguir avanzando? No, Chanfle, me mandó un computador. Ya. Fracturas de tercio medio, entonces. Como les decía, las fracturas de tercio medio son las más frecuentes, ya en comparación con las de tercio superior y las fracturas mandibulares. Entonces tenemos la fractura en orden de mayor prevalencia, la fractura de tercio medio, las fracturas mandibulares y las fracturas frontales o las de tercio superior. Tercio medio. Entonces, la región del tercio medio del rostro se considera aquella comprendida desde el arco supraorbitario a las caras oclusales de las piezas dentaria maxilar. Dentro de esta región podemos encontrar diversas lesiones traumáticas. Ya, recordar siempre que al examen clínico hay que hacer inspección, palpación, percusión, auscultación y olfacción. Clasificación de estas fracturas. Tenemos la fractura palato-alveolar, tenemos la simple y conminutada, las fracturas de Lefort, fractura nasal o del complejo naso-órbito-etmoidal, fracturas orbitarias de piso, pared medial, combinadas, pared superior, pared lateral, fracturas cigomáticas aisladas del complejo cigomático o del complejo cigomático completo. Tenemos entonces inicialmente las fracturas palato-alveolar. Hay un montón de clasificaciones, chicos, pero les dejé esta de Eriksen, ya que tenemos la fractura tipo 1, ya anterior y posterolateral alveolar. Tenemos la parasagital, la del tipo 2, sagital, perdón, la del tipo 2. Tenemos la parasagital, ¿cierto? Al lado, siempre que diga para, es al ladito de la principal, o de la que está en la línea media, ¿ya? Tipo 4 para alveolar, 5 compleja y 6 transversa. Luego tenemos las fracturas nasales. Este tipo de fractura corresponde a las más comunes dentro de este territorio, ¿cierto? En la que por ajuste de cuenta, el combo entre los amigos, el del vecino, ¿cierto? Es la fractura dentro de las más frecuentes, dentro de las fracturas de tercio medio.
Y a pesar de esto, no siempre es fácil su diagnóstico, pues el edema en ocasiones muy marcado complica el examen clínico y la apreciación clara del trauma. Entonces, signos habituales, epistaxis, ¿ya? Acá vamos a utilizar harto lenguaje semiológico, así que cualquiera de estas palabras pueden ser preguntadas en una evaluación, tienen que conocerlas, qué es lo que es epistaxis, ¿ya? Asimetría, látero de desviación o depresión, edema de la región frontonasal, dolor local y presencia de crepitación. Para que no vayamos a pasar, ¿alguien sabe lo que es epistaxis? Sí, ¿Qué significa? ¿O qué es? el sangrado que nosotros vamos a encontrar en la nariz. Ya, sangramiento nasal, ¿cierto? Mayor Sí. al habitual. Bien. Diagnóstico idealmente con tomografía, ya la mayoría va a ser con un TAC. En realidad es como el gold standard también de la fractura, ya siempre se va a pedir, como lo conversamos la vez pasada, en Chile es obligación tomarla, ya a no ser que el paciente sea muy joven, haya sido de bajo impacto, ¿cierto? Nadie tiene ningún otro tipo de problema, pero en general siempre se van a tomar. Y nos va a servir también la radiografía de huesos propios nasales y se puede complementar con una radiografía de Batters o de senos paranasales. Si no se acuerdan cuáles son las radiografías de Batter o de Hirtz, aprovechen ahí de hacer un repaso. Fracturas orbitarias, tenemos que hacer la evaluación ocular, ¿ya? Evaluar la agudeza visual, si el paciente ya ve 1, ve 2, ¿cierto? Evaluar el campo visual, ya arriba, abajo, hasta donde el paciente puede ver, ¿ya? La movilidad ocular, ¿cierto? De derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Posición del globo ocular, evaluar la simetría del globo ocular, ¿cierto? Y lo podemos ver de frente poniendo un plano, un lápiz, ¿cierto? Una regla para evaluar si están simétricos o si están en una misma línea, o también pararnos de la parte de atrás y evaluar si se ven en la misma zona, ¿ya? Y la reacción pupilar, ¿cierto? Puede ser con una luz, ver si se produce o no se produce la contracción. Muy frecuentemente que se produzca en las fracturas de piso de órbita, que se produzca visión doble, ¿cierto? O diplopia. Y que esta fractura de piso se llama blowout, por si lo escuchan o llegan a escuchar de repente, no sé, en alguna serie, en las noticias, cualquier cosa, blowout, ¿ya? Esa va a ser cuando se genera una fractura del piso de la órbita. Y tener consideración que también tiene que ser evaluado por un oftalmólogo, ¿cierto? Fracturas del complejo, Por ejemplo, dígame. con las nasales siempre se ve cuando son traumas muy grandes, rinorrea. También. Mm. Pasamos ya las nasales, sí. Sí. Y lo otro que me olvidé de decirle es que las nasales se diagnostica la fractura generalmente, ¿ya? Porque se tienen que poner los dedos en esta zona, ¿cierto? En la zona de los huesos propios y mover de un lado hacia otro, ¿ya? Y podemos evaluar si hay o no fracturas, porque cuando hay fracturas suena crepitante, suena... Y ese es el movimiento que tienen que hacer para poder diagnosticar si hay o no fracturas, ¿ya? En esta zona, como mencionábamos, es una zona bien compleja, a pesar de que es frecuente, pero suele haber mucho edema, ¿cierto? Puede haber epistaxis, rinorrea, ¿cierto? Podemos tener zonas va a estar muy hinchada esta zona, entonces a veces puede ser más difícil su diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, siempre igual complementar con un TC, ¿ya? Lo mismo pasa con las fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal. Tenemos que siempre descartarlas al tener una fractura de órbita o al tener una fractura nasal, ¿ya? Porque son zonas que están en conjunto, son huesos que están articulados entre ellos, entonces tenemos que descartar que hasta dónde haya sido, hasta dónde haya alcanzado esta fractura, ¿ya? Habitualmente están asociados a zonas de mayor magnitud, aunque siempre debe ser descartada al existir antecedente de trauma en la región nasal. Características habituales: aplanamiento del puente nasal con disminución de la pirámide nasal, ¿cierto? Equimosis orbitaria bilateral, telecanto traumático por desinserción del canto medial palpebral.
¿ya? El telecanto traumático es un aumento de distancia, ¿cierto? En esta zona que se va a generar por un edema entre el ángulo interno, entre ambos ángulos internos de los ojos, ¿ya? Se le llama telecanto traumático porque está el que es congénito, ¿ya? Entonces en este caso se produce porque hubo una alteración en esta zona. Diagnóstico, como siempre, complementar con TC, con cortes axiales y coronales o reconstrucción en 3D. Yo les dije que no siempre es tan fiable la reconstrucción en 3D, pero nos ayuda bastante a poder visualizar dónde podemos encontrar la fractura y también nos ayuda bastante a que se haga ay, se me fue la palabra. A que se programe la cirugía, ¿cierto? A que se dirija la cirugía. Luego tenemos la fractura cigomático. Chicos, esta materia es súper compleja, ¿ya? Tiene mucha información, van a encontrar muchísima información de tratamiento. Yo les hice como un pequeño resumen de que puedan conocer las distintas fracturas. Tampoco me interesa que aprendan a hacer todo el tratamiento, ¿cierto? Todos los tipos de tratamientos que existen, ¿cierto? Los distintos tipos de reducciones que existen, pero que sí en general tienen que conocer que hay, que pasan, ¿cierto? Poder diagnosticarlo y poder derivarlo, ¿ya? Y al que le guste igual la cirugía, que se meta en un servicio de atención secundaria, terciaria, como un hospital, para que puedan ver ya de lleno esto en la vida real. Ya es bien entretenido, pero es harto que aprender, ya para que el que le guste no se quede con esto solamente, porque esto es como una pincelada, literalmente nada, para que después puedan seguir profundizando en esta, en esta materia. ¿Ya? Fractura cigomático es una fractura común en el macizo facial, también bien frecuente por ajuste de cuentas, porque el vecino, porque el de allá, porque es una zona un poco más débil el arco cigomático, ¿cierto? Entonces, un combo lateral puede generar una fractura, a veces harto con objeto contundente, ¿cierto? Con una piedra o con cualquier cosa. En realidad la gente cuando pelea agarra lo que encuentra, ¿cierto? Y muy frecuente la fractura en esta zona. Características habituales: edema, quimosis, hipoestesia, ¿ya? Vayan recordando lo que es el lenguaje semiológico. Disminución de la proyección del pómulo y aplanamiento del mismo, trismo, enoftalmo y diplopia. Si nosotros vemos estas fotos, ¿cierto? Y tratamos de evaluar las simetrías, tenemos que en esta zona entonces hay una disminución o un aplanamiento de la zona del pómulo, ¿cierto? Tal vez si solo evaluamos al paciente de forma frontal no nos vamos a dar cuenta de eso. Por eso es que igual en las fracturas tenemos que evaluar, frente a un tramo, tenemos que evaluar al paciente en 3 dimensiones. ¿Ya? Evaluar también el perfil, ¿cierto? Evaluarlo de frente y evaluarlo de la zona inferior y superior. Se va a cortar, ¿ya? Nos conectamos al mismo link. Si la fractura del hueso cigomático compromete todas las suturas óseas, por ejemplo en este caso, se denomina disyunción malar, ¿ya? Porque al final literalmente sale este cigomático de todas sus suturas, ¿ya? O de toda su articulación. Ya, habíamos terminado entonces lo que es la fractura de cigomático, ¿ya? Generalmente las fracturas van a ser, en el tercio medio van a ser unilaterales, ¿ya? De una sola región, ¿cierto? O un solo complejo, ¿ya? En general no se dan bilaterales a no ser que sean fracturas de alto impacto, ¿ya? Y ahí vamos a ver entonces las fracturas de Lefort, ¿ya? Estas son fracturas que son bilaterales, ¿ya? Que van a incluir diferentes tipos de complejos, ciertos craneofaciales, y son una agrupación de fracturas, ¿ya? No son sino solamente de un solo hueso, sino que una agrupación de fracturas, ¿ya? Tenemos la fractura Lefort 1, ¿ya? Que se llama fractura de Guerin, de Guerin. Fractura Lefort 2 o de trazo piramidal, que vendría siendo esta. Y fractura 3, tipo 3, o de Lefort tipo 3, que también la podemos conocer como disyunción craneofacial, ¿ya?
Ahí podemos verlo también en el sentido lateral, ¿cierto? Tenemos la fractura Lefort 1, ¿ya? Fractura Lefort 2, en este sentido, y fractura Lefort 3. Van a compartir algunas estructuras, ¿cierto? Que van a ser similares en ambas, que se van a juntar, por ejemplo, la fractura Lefort 1 con la Lefort 2, y también acá la Lefort 2 con la Lefort 3. Fractura de Lefort 1 dibuja un trazo horizontal, ya es transversal en la parte baja del tercio medio facial, parte de la espina nasal anterior, y se dirige hacia la tuberosidad del maxilar superior o borde posterior. Entonces se inicia aquí, ay, esta cosita, esa. Ya, entonces parte de la espina nasal anterior y va hacia posterior, ¿cierto? Bilateralmente, pasando por todo el reborde alveolar y paladar, llegando incluso a la apófisis pterigoides o procesos pterigoideos. Ya, entonces literalmente esta parte, ¿cierto? Como que se desanclara y se genera como una especie de prótesis en el paciente, ya incluso se puede generar ese tipo de movilidad, ¿ya? Porque queda totalmente suelta el maxilar, todo lo que es el complejo dentario, ¿cierto? Queda suelto. Características clínicas: movilidad en bloque del maxilar, hipoestesia, producto de entonces de lesión en el nervio infraorbitario, escalón en fondo de vestíbulo y piramidal, dolor en foco, signo de Wering, equimosis palatina y vestibular, mordida abierta anterior. ¿Ya? Tratamiento: siempre tienen que evaluar el ABCDE, reducción y osteosíntesis y abordaje vestibular maxilar. Es más fácil poder hacer tratamiento en este tipo de fracturas, ¿cierto? Que cuando ya tenemos fractura más compleja, ¿cierto? Incluso conminutada. Ya también se puede dar en pacientes con mandíbulas atróficas o desdentados. El signo de Wering es dolor en la zona posterior del, como retromaxilar, que va a ser común para Lefort 1 y Lefort 2, ¿ya? La fractura de Lefort 2 dibuja un trazo piramidal que parte en la unión frontonasal y desciende en forma oblicua hasta terminar posteriormente a nivel de la tuberosidad del maxilar superior de ambos lados, llegando incluso a los procesos pterigoideos, ¿ya? Entonces van a ser comunes en esta zona, ¿cierto? Pero esta va a ser oblicua y va a comprometer entonces acá el proceso frontonasal, ¿ya? Características clínicas: edema y equimosis prioritario bilateral, hemorragia subconjuntival bilateral, aplanamiento del tercio medio, telecanto traumático, ya les conté lo que era telecanto traumático, movilidad en bloque del tercio medio facial, imagínense como que le sacáramos como una mini máscara al paciente. Epífora, epístasis, rinorraquia. Epífora, ¿alguien que se acuerde qué es epífora? Por ahí. A repasar lenguaje semiológico. La epífora es un lagrimeo abundante y obviamente mayor de lo normal, ¿ya? Epistaxis, rinorraquia, hipoestesia del nervio infraorbitario, desplazamiento de la raíz nasal, escalones óseos, ¿ya? Frontonasal, infraorbitario y piramidal, mordida abierta anterior, choca con el tercer molar posterior, signo de Wering también, y equimosis palatina posterior. Tratamiento: ABCDE y reducción y osteosíntesis. Ya lo mismo, va a ser más fácil poder hacer osteosíntesis de una fractura que es casi única, ya que cuando hay zonas que están conminutadas. Y fractura de Lefort 3 o disyunción craneofacial es el trazo más alto del tercio medio facial y se inicia también a nivel frontonasal, dirigiéndose, ahora ya no oblicuamente, ¿cierto?, transversalmente a través de ambas órbitas hacia las uniones frontomalares, llegando incluso a los arcos cigomáticos, produciéndose así la separación o disyunción del tercio medio facial y la base del cráneo. Esta fractura es la más seria y compleja y produce mayor compromiso encefalocraniano y ocular,
y puede cursar con la sección de uno o ambos nervios ópticos. Pensar que en estos casos, bueno, en todos los casos de fractura Lefort son casos bien complejos de fractura y puede haber lesión en los nervios, ¿cierto? Puede ser temporal o puede ser permanente, ¿ya? Porque son fracturas que se produjeron por impactos grandísimos. Características clínicas, igual a la fractura Lefort 2, escalón óseo frontonasal, frontocigomático y cigomático, desplazamiento del reborde orbitario lateral. Ya acá tenemos una figura lateral de la Lefort 3. Síndrome de hendidura esfenoidal que va a cursar oftalmoplegia, iridoplegia, hemorragia retroocular y exoftalmo. Tratamiento, ABCDE, reducción y OTS. Las fracturas de Lefort tienen puntos zona común entre sí, lo que yo les decía, y la fractura de Lefort 1 con la de Lefort 2 a nivel de la tuberosidad maxilar, del lado derecho e izquierdo, mientras que la Lefort 2 con la Lefort 3 a nivel de la unión frontonasal. Y yo les había hablado ya varias veces de lo que es la fractura panfacial, pero para que lo tengan un poco más claro, corresponde a fracturas que comprometen varias estructuras óseas de la cara, produciéndose una combinación de la fractura extendida del rostro, cuyo grado de fragmentación hace difícil restablecer la arquitectura facial previa. Se asocian a traumas de alta energía cinética, principalmente por accidentes automovilísticos y de manera secundaria por agresiones. En general, lo hemos conversado, la mayor cantidad de fracturas complejas van a ser por accidentes automovilísticos. Las unilaterales son en general también por agresiones, ¿ya? Ajuste de cuenta, etcétera, ¿ya? Asaltos también. En estos casos, características clínicas, todas las que vimos recién. Tratamiento, todo lo que vimos recién también, cada vez va a ser más complejo, ¿cierto? Si es que hay muchas zonas que están conminutadas, mucha pérdida de estructura ósea, hay que devolver volumen, ¿cierto? Hay que devolver, en estos casos puede haber lesiones neurológicas frecuentes, o sea, permanentes, perdón, ¿ya? Y acá tratar de que el paciente quede lo mejor posible dentro de lo que quedó en este caso, ¿ya? Y finalmente tenemos la fractura tercio superior, que no nos vamos a meter porque no es nuestra área, ¿ya? En general, el cirujano maxilofacial se va a meter hasta la Lefort 3, ¿ya? Y la mandibular, obviamente, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, sería hasta esta zona, hasta la sutura frontonasal, ¿ya? Las demás ya son de otra área, ¿cierto? Generalmente neurocirugía. Generalmente van a ser del hueso frontal, ¿cierto? Son menos frecuentes, a no ser que el paciente choque con la zona frontal, ¿cierto? De la cara. La región del tercio superior del rostro se considera aquella comprendida desde la inserción del cuero cabelludo o punto trícleo hasta los arcos supraorbitarios, ¿cierto? O la glabela, al medio. Y lo que les quería hablar al final era, hemos hablado de la osteosíntesis, ¿cierto? De estas placas y tornillos que se ponen para unir los huesitos, pero cuando tenemos fracturas conminutadas y tenemos harta pérdida ósea, se pueden ocupar este tipo de mallas, ¿ya? Que se cortan, que se pueden cortar ahí mismo en pabellón, para poder devolver zonas, ¿cierto? Que están muy fracturadas, que están con fracturas conminutadas, ¿cierto? Y se usa para darle más soporte al huesito. ¿Ya? Les dejé una fotito ahí para que puedan tener un poco más claro a qué me refería cuando hablo de mallas. Se usa harto, ¿cierto? En fracturas infraorbitarias, ¿cierto? Y fracturas de cigomático también. Ya, chicos, ahí les dejé un par de papers. Hay hartos más, ¿cierto? Pero les puede ayudar si alguien quiere meterse un poquito más en el tema.